¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el rejuvenecimiento facial. Acá estamos con Isamar. Isamar tiene una serie de preguntas muy recurrentes, muy frecuentes en nuestros pacientes. Cuéntanos, ¿Qué Isamar. tal, doctora? Siempre he tenido la duda sobre los tratamientos entre una piel joven y una piel madura. Exacto, esa es una buena pregunta porque más allá de que disminuye el colágeno con la edad, disminuye la elastina, siempre hay que ver también los componentes genéticos. En pleno siglo XXI, felizmente la población ya está más concientizada en cuanto a la medicina estética. Ya los pacientes jóvenes a inicios de sus 20 ya se están acercando para hacer un diagnóstico precoz, como por ejemplo algunos pacientes que tienen el área de los músculos faciales muy fuerte, incluso por genética, por antecedentes familiares. Entonces ya se están dando cuenta que cuando gesticulan ya se están formando las arrugas, quizás aún no en estático, claro está, pero quieren prevenir. Entonces sí, para ellos empezar a utilizar el Botox es una excelente opción, porque de esta manera vamos a prevenir que ya se forme la arruga cicatriz, que ya es un poco más difícil de tratar. ¿Y cuál más nos recomienda? ¿El Botox, el ácido hialurónico, los hilos tensores? Eso, todo depende en realidad de cuál sea la etiología, es decir, de cuáles son los resultados que espera el paciente. En este caso, si hablamos de músculo, de contracción muscular, está el Botox. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos viendo que también en un paciente joven ya se están marcando los surcos nasogenianos, esa flacidez que se da en el rostro tiene también un componente no solo genético, metabólico, sino también el estilo de vida saludable, cómo está la dieta, cómo está la actividad física. Entonces ya lo puedes ver en pacientes jóvenes. En ese caso utilizamos los rellenos con ácido hialurónico. Una excelente técnica, muy segura, sin complicaciones, y puedes ver la ventaja del uso del ácido hialurónico es que ves ya el cambio inmediato. Claro está que puede haber una ligera área roja, quizás una leve hinchazón, pero que disminuye, entre comillas, entre 1 a 3 días. Y el paciente pasado ese pequeño edema que se produce por la punción, que no pasa en todos los pacientes, ve los resultados magníficos. No hay mucho riesgo No, entonces. felizmente no, porque todo depende de la anatomía facial. Por eso también en los posgrados, en las formaciones de medicina estética, se hace hincapié en todo lo que es la anatomía facial. Claro, se tiene que conocer mucho el tipo de piel, ¿no? De cada También, persona, de muy cada bien, paciente. eso, porque por ejemplo, si tenemos a un paciente que tiene el acné muy activo o que tiene la Exacto. rosácea que no está bien controlada, entonces le estás haciendo un daño en realidad al querer Sí. forzarle ese tipo de Ha tratamiento. pasado, ¿no? Sí, entonces en ese caso sí se ha visto en muchos pacientes, en la literatura, cuando han hecho los ensayos clínicos, cuando han hecho los estudios, que sí han visto riesgo-beneficio. Se supone que como médico estético también estás formado para ver los tratamientos de piel, no del área dermatológica, porque eso obviamente lo ven los dermatólogos, pero sí desde el área dermatoestética. Entonces sí, primero tienes que tratar ese acné activo, tienes que tratar esa rosácea, y cuando la piel ya está apta, entonces ahí recién puedes realizar esos tratamientos que son mínimamente invasivos, porque de todas formas va a generarse una pequeña área roja que no es grave, que es No una hay que simple preocuparse función. por eso, No, pequeñez. no, porque como te digo, eso no pasa en todos los pacientes tampoco. Pero sí es importante que el paciente lo conozca porque va a ver el cambio de ese aumento de labios, el cambio de esa rinomodelación en el momento que termine el procedimiento. Pero claro, lo va a ver como que 100% mucho mejor al tercer día aproximadamente. En el caso del Botox, sí, hay que esperar a que la acción se dé aproximadamente en 10 días. Al 10.º día aproximadamente tú ya podrías citar al paciente para un control, para ver un antes y después, y si los resultados son muy buenos. Como te digo, ese tipo de tratamientos son muy seguros, muy eficaces. Aparte de eso también tenemos a los hilos tensores. Entonces, ¿en qué casos puedo indicar hilos tensores? Cuando, por ejemplo, tenemos una flacidez facial, pero que además tenemos cierto tejido graso.
donde se va a poder sustentar el hilo. O sea, ¿los hilos tensores solos en piel madura? ¿O también, Muy por bien. ejemplo, yo me podría hacer? Sí, muy bien. Justamente por eso hablaba del siglo XXI, del boom de la medicina estética, porque claro, antiguamente se creía que la medicina estética, sobre todo en cuanto al rejuvenecimiento facial, era solamente personas mayores de 40 años o de 50. Pero claro, primero hay que tomar en cuenta lo siguiente, que esa caída del colágeno se da a partir de los 25 años. Eso no quita, como te dije, de que por genética, estilo de vida saludable se pueda dar incluso un poco antes. El estrés, el cortisol, pero en líneas generales a partir de los 25 años naturalmente lo estamos perdiendo. Entonces sí, los hilos tensores espiculados que van a sustentar, que van a generar ese lifting facial sin cirugía, se puede utilizar en realidad a cualquier edad. Recomendable, claro está, después de los 20 años. Entonces sí, se puede utilizar en pacientes jóvenes porque todo varía según la edad, según lo que está presentando el paciente, ¿no? Por ejemplo, no solamente es para el lifting sin cirugía, es también para corregir asimetrías. Entonces puede ser un paciente que en realidad no tiene flacidez, pero puede pasar que cuando tú le tomas la foto, cuando tú le haces el examen físico, te das cuenta que cuando sonríe, gesticula mucho, hay quizás una zona que tiene cierta desviación del eje. Entonces ahí sí tienes, claro, se presenta la simetría facial, entonces ahí hay una buena forma para corregir y eso es a través de los hilos tensores. En este caso, si queremos diferenciar, ¿y por qué yo comentaba ese tema de la grasa acumulada? Porque a veces vienen pacientes que si tienen 30, 35 años, tienen la flacidez aún no tan marcada y se puede encontrar aún un tejido graso de sustentación. Entonces los resultados van a ser excelentes, incluso a los 40 años. Pero cuando ya pasamos los 50 años, hay que verificar bien, porque no solamente vamos perdiendo músculo, sino vamos perdiendo también en parte el tejido graso. Entonces, si al hacer el examen físico tocamos, vemos que ya hay una flacidez de moderada a grave y que ese hilo tensor no va a tener el sustento, entonces tenemos que cambiar de tratamiento. Es decir, a esa piel hay que prepararla primero. ¿Cómo qué Tenemos, tipo de muy bien, tenemos que nutrir a esa piel. Para eso existen, por ejemplo, los inductores de colágeno, que en la actualidad pues es el boom. También, por ejemplo, en la actualidad están surgiendo ácidos hialurónicos, que claro está, su función principal es el relleno, pero que ya a través de ensayos clínicos se ha llegado a la conclusión de que también pueden inducir al colágeno. Por ejemplo, la marca de Mesoestetic ya está incluyendo dentro de sus productos de ácido hialurónico inductores de colágeno. Entonces, esa también, por ejemplo, es una novedad de que quizás hay zonas en las cuales se tiene que hacer como un contorno facial que genere una simetría, que genere un lugar de sustento, una armonización facial, porque en ese caso tú ves todo en conjunto, es decir, ves, por ejemplo, contorno facial a nivel de pómulos, pero también puedes verlo a través de mandíbula, la marcación, también, por ejemplo, puedes moldear el mentón y en ese caso ahí también va de la mano el relleno de los surcos nasogenianos. ¿Por qué? Porque de esa manera también estás generando, al hacer toda esta armonización facial, indirectamente estás generando también un lifting facial. Claro está que no es la primera indicación porque, como te comenté, en pacientes que son menores de 50 años, sobre todo los menores de 40, claro, todavía tienen esa grasa de sustentación. Entonces la primera opción, es bien joven todavía. Sí, muy bien, va a ser todavía esa primera opción, los hilos tensores espiculados. Okay. Sí, entonces, claro, todo depende, por eso siempre es importante pasar la consulta de medicina estética primero, porque depende de la historia clínica, depende de sus antecedentes familiares, de las comorbilidades, también depende mucho de la dieta del paciente y acá también las actividades que realiza, qué tipo de trabajo tiene. Si son deportistas. Muy bien, si son deportistas, porque quizás tenemos pacientes que se dedican a eso, que van mucho al gimnasio, entonces ahí sí
tenemos que decirle, bueno, por ejemplo, la recomendación que dan siempre con el Botox. Luego de la aplicación del Botox, lo recomendable es por lo menos estar unas 3 horas aproximadamente sin echarse, sin recostarse. Porque a veces tú puedes decir, pero quiero estar un rato con el celular, de repente estoy con la tablet, No, la laptop. evitarlo siempre. Evitarlo sí, porque en esas 3 horas se va a ver que este Botox mantenga el lugar en donde ha sido colocado adecuadamente y no pueda desviarse a otras zonas que puedan estar conjuntas. Pero en este caso, siempre se recomienda eso, no masajear la zona, porque ahí también puedes desviar hacia otras áreas. Y no solamente tener ese tipo de cuidados, sino que sobre todo en el caso de los hilos tensores. A veces, por ejemplo, se está recomendando que por lo menos 7 días el paciente no realice actividades físicas. En este caso, por ejemplo, deportes, ir al gimnasio, Claro. sobre todo lo que demande cargar peso. Fuerza. Claro, porque en ese momento quizás la buena sustentación no va a quedar a ese mismo nivel del 100%. Entonces, si queremos ver buenos resultados, pasados los 7 días ya podrías reincorporarte. Igual con los rellenos faciales. La ventaja del relleno facial es que un buen relleno facial, bien colocado, respetando la anatomía facial, no solamente ves los resultados de forma inmediata, sino que ya está colocado con el volumen en el área perfecta. Entonces no vas a tener ese riesgo. Claro está que tampoco significa que te vas a poner a masajear el área, ¿no? Claro. Pero ahí quizás la única incomodidad puede ser que veas el sitio de punción de la aguja, ¿no? En este caso, por ejemplo, o si lo realizas con cánula también, en todo caso, la manipulación de la piel. ¿A qué se refiere? Que pueda colocarse un poquito rojo, puede haber un ligero edema casi imperceptible, pero como te digo, eso disminuye de 1 a 3 días. Sí, son Y pequeños. sí, nada y de más. verdad con el paso de esos 3 días ves el efecto al 100%, que también el ácido hialurónico no solamente rellena, sino que también va a hidratar la zona, entonces la piel va a mejorar. Como te comenté antes, muy buena opción para el aumento de volumen de los labios, para la hidratación de los labios también, y también para tratar las ojeras. Por ejemplo, hay ojeras que sí ameritan el relleno, pero a veces hay ojeras que en realidad más que nada es por un pliegue. ¿En Es qué decir, casos? muy bien considerado, por ejemplo, como arrugas perioculares, pero que como está en el párpado inferior no son tratadas con el Botox, a diferencia de las patas de gallo, por ejemplo. Eso siempre recordando que el tercio superior en cuestión de Botox es patas de gallo, entrecejo y las líneas de la frente. Pero en este caso, ¿qué opciones tendríamos? Por ejemplo, hay enzimas de PB Serum que pueden tratar no solamente esta zona de arrugas en párpado inferior, sino que además mejoran la coloración. A veces cuando hay arrugas que son como color violáceo. Y también ya en arrugas que quizás lo que no predomina tanto es la coloración, sino ya el pliegue caído, que en este caso, Ya pero no que no fuerte. amerita el relleno, en este caso sería el láser CO2 fraccionado. Es una excelente opción, porque también hay que recordar que el láser CO2 va a generar también una hidratación en el área. Entonces te corrige todo, te corrige el edema, indirectamente también te está ayudando a estimular el colágeno, a estimular la elastina, y no solamente eso, sino que estás quitando esa cicatriz arruga que es tan difícil de tratar, porque ya se ha formado como una cicatriz. Entonces sí, un tratamiento muy bueno. Bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por decirnos que primero es importante pasar por una consulta médica y las recomendaciones que nos ha dado. Esto es muy bueno para el área de la medicina estética. Sí, Gracias, doctora, por su tiempo. Sí, Samar, también gracias a nuestros pacientes que siempre siguen todo el protocolo, siempre siguen todos los consejos, y gracias a eso siempre tenemos resultados top, resultados A1. Bueno, entonces así vamos a cerrar esta sesión del día de hoy, y más adelante vamos a continuar con otros temas muy importantes dentro del campo de la medicina.